mi nombre es Celinda Jiménez y yo soy enfermera del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez. Yo hice una pasantía en el Hospital de la Hemofilia de Buenos Aires, Argentina. A mí me apasiona trabajar con niños y me apasiona trabajar con pacientes con hemofilia, por lo que yo les voy a hablar sobre este tema de cómo es mi trabajo en el Hospital de Niños. Bueno, yo les voy a hablar de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que la padecen los niños varones o los hombres. ¿Por qué? Porque por un defecto en el cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Que la mujer nace con dos cromosomas que son XX, mientras que el varón nace con un cromosoma X, con un cromosoma Y. Si a la mujer un cromosoma X le viene defectuoso, tiene otra X para reemplazar o suplir la función del cromosoma defectuoso. Mientras que el varón solo tiene un cromosoma X, que si en este caso le viene defectuoso, no tiene otra X para suplir, tiene otro cromosoma Y, pero no tiene otra X sana para reemplazar a esta X defectuosa. Por lo que se manifiesta entonces con una enfermedad que vendría a ser la hemofilia. Si el paciente nace con defecto en el cromosoma X, va a tener deficiencia del factor 8, que sería la hemofilia A, o deficiencia del factor 9, que sería la hemofilia B. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esta enfermedad? Con sangrados espontáneos. ¿Por qué? Porque no tiene el factor 8 o no tiene el factor 9 para cumplir la cascada de coagulación y formar o producir la hemostasia. Entonces, estos pacientes suelen sangrar, tener sangrados espontáneos, sangrados a los golpes. Sangrado, por ejemplo, lo que más sangran ellos son las articulaciones. La articulación sabemos que está cubierta por una capa sinovial que es rica en vasos sanguíneos. Entonces, estos vasitos suelen sangrar al solo movimiento, suelen sangrar. Y este sangrado que se acumula entre las articulaciones, que es la hemartrosis, suele producir daño articular. Por repetido sangrado, este sangrado acumulado acá produce artropatía hemofílica, daña la articulación y la articulación se va deformando y produciendo esa incapacidad. Entonces el paciente va quedando así. Si fuera en la rodilla, por ejemplo, el paciente va quedando en la rodillita doblada y se queda postrado en silla de rueda. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es administrarle los factores de coagulación por vía endovenosa. Entonces, enseñarles cómo deben cuidarse estos pacientes. Aquí vamos mostrando de cómo deben cuidarse, si ellos van a manejar, por ejemplo, bicicleta, ellos deben cuidarse con coderas, casquitos, rodilleras, ¿no? Si van a salir a manejar bicicleta, ellos no pueden exponerse, no pueden, por ejemplo, a tener ejercicio que tenga contacto o juegos que tengan contacto físico como boxeo, jugar pelota. Estos son pacientes muy delicados que tienen sangrados espontáneos incluso, por lo que ellos deben cuidarse. Acá, mire, les muestro, son parte de mis pacientes que tratamos en el Hospital de Niños. Alexander, que ya tiene, ya se ve aquí, mire, tiene un inmovilizador de rodilla porque ya tiene la articulación dañada de la rodilla y él anda ya con inmovilizador. Entonces mi función es enseñarle a cómo se maneja esta enfermedad, a cómo manejar la enfermedad y administrarse esos factores de coagulación, a ser independiente. ¿Por qué queremos lograr la autonomía de estos pacientes? Queremos lograr la autonomía de estos pacientes porque los factores de coagulación nadie los conoce. Aquí en el país que estamos en Bolivia, nadie los conoce. Somos muy pocos las personas que manejamos esta patología y estos factores de coagulación. Y al no conocerlos, ni médicos ni enfermeras, nadie se los quiere administrar. Entonces, cuando empieza el sangrado, ellos empiezan con dolor, ya sea un sangrado o una hemartrosis en las articulaciones o un sangrado muscular, o ya sea incluso sangrados en la cabeza, y si nadie le pone estos factores de coagulación, ellos llegan a morir. Hemos tenido muchos pacientes que han llegado a morir porque nadie les coloca estos factores de coagulación. Antes en realidad no tenían estos factores. Ellos han hecho una fundación en Bolivia y ahora el ministerio les da los factores de
de coagulación y somos muy pocas las personas que lo manejamos. Entonces yo como enfermera les enseño a ellos a administrarse, a cómo deben infundirse su factor para que ellos no estén peregrinando en busca de ayuda. En este caso aquí les muestro el factor de coagulación que le administro a goteo continuo en caso de que ellos van a ser intervenidos quirúrgicamente. O sea, mi función en realidad es administrar lo que ellos no tienen. Nacen sin el factor 8, yo le administro el factor 8 a la hemofilia A, la hemofilia B, los niños varones nacen sin el factor 9 y mi función y mi trabajo es administrarle e infundirle vía intravenosa el factor 9. Entonces el factor 9 viene así, en realidad los factores de coagulación viene todo en un empaque completo. Estos medicamentos son muy costosos, muy caros, es por eso que nosotros tenemos mucho cuidado con el manejo y es por ende que nadie quiere manejar estos medicamentos. Viene con todo el kit completo de jeringa, el polvo, su diluyente, su mariposa, con el objetivo de que el paciente pueda llevárselo a casa e infundirse en cualquier momento de sangrado. Entonces, ese es un tratamiento terapéutico. El paciente empieza a sangrar y se infunde inmediatamente el factor de coagulación vía intravenosa, como podemos ver en esta imagen. Pero también le hacemos tratamiento profiláctico. ¿Qué quiere decir? Que yo le hago la hemofilia A 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque la hemofilia A es más frecuente y más agresiva que la hemofilia B. Entonces le pongo 2 veces a la semana como prevención para que ellos no tengan sangrado. Vienen los pacientes y le ponemos 2 veces a la semana. ¿Qué cuidados debemos tener con estos pacientes? De que estos pacientes no pueden recibir, no pueden hacerse, por ejemplo, inyecciones intramusculares, cortes, no pueden hacerse cualquier incisión. Todos estos pacientes, porque como les digo, estos pacientes no tienen factor de coagulación y suelen sangrar. Entonces, a mí me apasiona. Yo les quería mostrar un poco y les voy a mandar un video también de cómo yo infundo los factores de coagulación en los niños y ello para prevenir el sangrado y tratar la hemorragia en estos pacientes. Eso es en cuanto a todo, en cuanto a hemofilia.